Es alerta en la justicia. No hubo acuerdo entre Nación, ahí lo vemos al presidente Javier Milei, Ciudad de Buenos Aires al jefe de gobierno porteño Jorge Macri. No hubo acuerdo con la audiencia que convocó la Corte sobre coparticipación. Sí, exacto. Bueno, es un tema que viene arrastrando desde hace años, ¿no? Este conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. Hubo una audiencia hoy en la Corte tratando de que concilien ambas partes, tanto el gobierno nacional como la ciudad, pero fracasó, no se llegó a un acuerdo. No fue el ministro de Economía, Luis Caputo, mandó a sus representantes, sí estuvo Jorge Macri. Recordamos que la ciudad le está reclamando que le pague por goteo diario un 2,95%, que es el monto que fijó la Corte Suprema de Justicia en el 2022 en una medida cautelar que hace lugar a la ciudad. Bueno, acá lo que se dice es que no estaría cumpliendo, lo que dice la ciudad es que no está cumpliendo con el fallo de la Corte. ¿Qué dice Caputo? Que sí le está pagando, de una manera por ahí que no es la que quiere el gobierno de la ciudad, no por goteo diario, sino que le paga semanalmente, pero que la Nación está cumpliendo con el fallo de la Corte. Bueno, llega un punto que no se ponen de acuerdo, la audiencia fracasa, quedan para la semana que viene en volver a encontrarse en otra nueva audiencia. Es un conflicto que yo les contaba, viene desde hace años en realidad. ¿Se acuerdan cuando Macri subió la coparticipación y después Alberto Fernández, ante un conflicto en la policía bonaerense, recorta ese monto? Bueno, viene desde ahí el conflicto, llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, siguen enfrentados, se profundiza de esta manera el conflicto que hay también dentro del PRO, si se quiere, ¿no? Porque tenés por un lado a Jorge Macri reclamando este pago y por el otro lado lo tenés al gobierno nacional que dice que está cumpliendo, no de la manera que quiere el gobierno, pero bueno, escala este conflicto que parece no tener fin. Bueno, por eso, escenarios en la justicia, si en las futuras audiencias siguen sin ponerse de acuerdo, ¿resuelve la Corte? La Corte tiene que resolver la cuestión de fondo. Lo que resolvió la Corte es este 2,95 que le tiene que dar la Nación a la ciudad, pero es una medida cautelar. Claro. Lo que le falta resolver a la Corte es el fondo de la cuestión sobre la coparticipación, que bueno, es un fallo que se espera y es un fallo importante, obviamente, que va a ser clave y que va a marcar de alguna manera la relación que van a tener la ciudad con la Nación. Pero mientras tanto, bueno, lo que busca la Corte es que de alguna manera concilien posiciones, pero bueno, los dos te dicen, el gobierno te dice, estamos pagando, y la ciudad te dice, bueno, no como nosotros queremos. Claro, claro. Lauti, volvemos con vos al Senado. Posiblemente se repercusiones sobre esto también, de algún senador del PRO, de Tagliafico y Martín Lustó. Entiendo que son los de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Unión Cívica Radical y PRO. Pero, mientras tanto, lo que se sigue debatiendo ahí es movilidad jubilatoria, fórmula jubilatoria. Sí, haces, Luli. Te hago un apartado ahí en relación a lo que venían hablando recién. En el otro día en el Consejo de las Américas, alguien me decía que el último viernes 9 del 8 el gobierno nacional había vuelto a transferir de manera discrecional, unilateral e inconsulta otros 20.000 millones de pesos, como diciendo nos están dando dos puchitos cuando en realidad les corresponde mucho más. Y recordar también que fue la primera marcada de cancha pública de Mauricio Macri al gobierno de Javier Milei, el tuit de pedir que se cumpla la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que luego se replegaron el resto de dirigentes del Partido Amarillo. Bueno, aquí a la expectativa también de lo que vos decías, Luli, si sale alguno de los senadores vinculados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consultar por este faltazo de Toto Caputo a la audiencia de hoy y esperar también cómo transcurre la aprobación o no, todo indicaría que sí, de la ley de movilidad jubilatoria que ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados y posteriormente, nos estamos adelantando, ¿no? Pero creo que es lo que va a pasar, ver qué hace Casa Rosada, si efectivamente cumple con lo que Javier Milei comentó a través de un retweet que justamente hablaba de veto el subsecretario de Comunicación, Javier Lanari. Bien, volvemos en minutos, Lauti, con más información porque se tiene que votar la nueva fórmula jubilatoria.